Hola, cordial saludo. Mi nombre es Claudia Liliana Acevedo Leal, estudiante maestrante de la Gerencia de las Instituciones Educativas de la Corporación Universitaria Uniminuto. Y pues en este momento quiero compartirles este material pedagógico como una puesta en escena donde podemos revisar las características, las ventajas y desventajas de ambos enfoques educativos y cómo el proceso tradicional de la educación ha permeado y cómo también el aprendizaje invertido desde la metodología de aula invertida también ha proporcionado una serie de ajustes y de cambios importantes en el proceso del aprendizaje. Esto como unas herramientas importantes también para el rol principal del docente y el estudiante dentro del desarrollo del aprendizaje en la educación como tal. Bueno, ahora bien quiero compartir estas características del modelo tradicional. Vamos a mirar este modelo tradicional que nos ha ofrecido, cómo lo hemos incorporado y cómo lo hemos trabajado a lo largo del tiempo. Existen estas 5 características importantes: el docente como figura central, las clases magistrales predominantes, es decir, que se han venido instaurando desde tiempo atrás, donde el docente es el actor principal y él es el que expone el contenido a los estudiantes, asumiendo en los chicos un rol pasivo. Las evaluaciones ya están completamente estandarizadas para medir el rendimiento académico de los estudiantes y en ocasiones limita la diversidad de estos métodos de evaluación. Existe una baja interacción entre la participación del estudiante con el docente. Realmente la participación del estudiante es baja y esto afecta notablemente el aprendizaje activo y la retención de ese conocimiento. Y una de las características de ese modelo tradicional es también el enfoque de la memorización, es decir, es la repetición de contenidos, de conceptos, de, digamos, de ciertas definiciones donde se prioriza el conocimiento factual, es decir, el conocimiento que ya está instaurado por investigadores, por teorías, por autores importantes, pero no desarrolla un pensamiento crítico de discusión, de reflexión, de análisis frente a ese tipo de conocimiento. Muy bien, el modelo de aula invertida es una estrategia muy importante que a lo largo de los años empezó a transformar con toda esta revolución industrial de las tendencias de la educación mediadas por las TIC, esta cuarta revolución, donde de alguna manera el aula invertida ha permitido tener unas nuevas dinámicas, desarrollar un aprendizaje mucho más activo y anticipatorio previo a la clase presencial, donde estas clases requieren de una interacción mucho más, digamos que activa con los mismos pares, con el mismo docente estudiante y pues hay un trabajo mucho más significativo en la parte colaborativa. Y de la misma manera hay una adaptación al estudiante, es decir, hay una personalización de ese aprendizaje según las necesidades individuales de los estudiantes. Esta herramienta del aula invertida de alguna manera interviene a la dinámica tradicional que se viene dando y se ofrece un enfoque completamente innovador para el aprendizaje. El estudiante estudia previamente desde casa con esos contenidos a través de esos, digamos que esos dispositivos, de esas herramientas, de esos contenidos digitales, videos, lecturas, podcasts, que tiene el aula invertida y después llega a la clase para hacer un tipo ya de ejercicio mucho más activo y de las actividades mucho más puntuales de preguntas, discusiones, para poder incorporar o el docente poder facilitar el aprendizaje. Una de las fortalezas del modelo educativo que podemos evidenciar acá son las siguientes. La estructura clara, el modelo educativo tiene una estructura muy clara, muy específica, lo que facilita el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, tanto para los docentes como para los estudiantes.
Hablábamos de las evaluaciones estandarizadas, entonces permite comparaciones objetivas entre los estudiantes, ayudando a medir el rendimiento académico de una manera efectiva. Es ideal para grupos grandes, especialmente en situaciones donde el tiempo a veces para enseñar es limitado, y garantiza que cubran los contenidos esenciales, ¿sí? Tiene una base sólida de conocimientos, asegura que todos los estudiantes adquieran esas habilidades y garanticen esas habilidades básicas necesarias. Tiene una familiaridad y confort. ¿Qué significa esto? Es decir, el modelo tradicional puede ser reconfortable para algunos estudiantes porque les da confiabilidad, les ayuda a sentirse seguros en su proceso de aprendizaje. Esto en las fortalezas del modelo educativo. Pero pues también tenemos unas desventajas de ese modelo tradicional y son estos 5 aspectos importantes a tenerlos en cuenta porque a veces interfieren en este proceso. La falta de participación activa de parte de los estudiantes, la atención a diferentes estilos de aprendizaje, a veces no permite identificar diferentes estrategias o estilos de aprendizaje de los estudiantes. Por eso es que a veces un porcentaje de estudiantes del aula aprenden más o promueven más que el otro porcentaje que es reaprobado, precisamente porque el modelo tradicional afecta o puede no atender adecuadamente a esos diferentes estilos de aprendizaje como el visual, el auditivo, el kinestésico, la parte lectoescritora. El enfoque de memorización. Hablábamos ahorita, pues es un énfasis en la parte de memorizar conceptos y pues esto limita el desarrollo del pensamiento crítico, de poder mirar otros tipos de puntos de vista y de comprender más a profundidad estas temáticas. La dependencia de los exámenes ya estandarizados, entonces no refleja el aprendizaje real, no podemos evidenciar realmente que el estudiante tenga competencias, que sepa, que tenga ese saber, que pueda de alguna manera garantizar esos resultados de aprendizaje. Y por último, ignora las habilidades prácticas, es decir, se centra solamente como en la teoría y no hay una correlación entre la teoría y la práctica. Hoy en día hablamos de diferentes metodologías de aprendizaje importantes para pues que realmente se dé esa aplicación del conocimiento a situaciones reales. Por ejemplo, las metodologías de aprendizajes basadas en casos, en problemas, que permiten que el estudiante pueda aterrizar aún más ese conocimiento y ponerlo, o sea, palparlo o tener mucho más aplicabilidad de ese conocimiento en situaciones más reales. Bueno, muy bien. Vamos entonces a revisar aquí la eficacia del aula invertida. Realmente esta estrategia de aula invertida nos permite tener muchas bondades y más digamos que en estos niveles educativos. Por ejemplo, en la educación secundaria, este permite una implementación de estos multimedias, de estas actividades que el estudiante previamente las vea en casa y fomentan una gran mayor participación en el aula porque ya vio el video, porque ya vio, ya hizo la actividad, entonces ya se lleva unos presaberes fuertes, más fuertes para el aula de clase y hay mayor participación y compromiso, mejorando pues la comprensión de este aprendizaje en los estudiantes. En el ámbito universitario, esto también permite una estrategia supremamente significativa, puesto que de la misma manera el estudiante previo a la clase, pues también tiene la oportunidad de leer, de conocer, de chequear qué es lo que va a trabajar el profesor en el aula y pues se lleva ya una serie de conocimientos para que cuando llegue al aula o de manera presencial, promueva toda esa participación y colaboración del aprendizaje con todos sus estudiantes y con el docente. En educación a distancia, por ejemplo, desde estas plataformas Canva, desde estas plataformas Moodle, permiten también compartir esos conocimientos o contenidos, fomentando pues un tipo de interacción fenomenal con el estudiante y el profesor. Entonces hay una serie de entrenamientos, de actividades importantes para fortalecer esa temática específica. En los proyectos colaborativos. Entonces esto también ayuda a realizar pues un ejercicio mucho más
dinámico, mucho más interactivo, donde los estudiantes trabajan en equipos por proyectos y puedan de alguna manera fortalecer el aprendizaje práctico entre pares. Bueno, todas estas eficacias y bondades del aula invertida pues también generan un impacto positivo gigante que demuestran realmente un rendimiento académico significativo. Las investigaciones han dado de que realmente esta aula invertida tiene un auge grandísimo en el rendimiento académico y en la motivación de los estudiantes a través de estas herramientas. Ahora bien, también necesitamos pues mirar qué tipo de desventajas también tiene este proceso del aula invertida. El acceso a la tecnología es fundamental, requiere que todos los estudiantes tengan acceso a esta y a una conexión de internet favorable para participar en todas las actividades. La capacitación docente juega un papel supremamente importante dentro de este proceso. Un docente sin una capacitación adecuada pues puede enfrentar dificultades, retos, desafíos gigantes a la hora de implementar efectivamente este modelo de aula invertida en sus clases. La falta de motivación, quizás de pronto de algunos docentes o de algunos estudiantes, el no sentirse motivados para estudiar en casa, no tener pues ese espacio, digamos esos ambientes de aprendizaje, lo que puede afectar su rendimiento académico. Aquí hablamos un poco más de la autorregulación, de la autogestión del aprendizaje. Se dificulta donde no tenga el estudiante ese tipo de habilidades. La planificación laboriosa, el docente requiere más tiempo, requiere un ejercicio, digamos, de planeación de esos contenidos para poderlos llevar a esta aula invertida o a esta aula virtual. Y la resistencia al cambio. Como todo es difícil y es de alguna manera se ve esa resistencia de parte de tanto del docente como del estudiante, incluso de los padres de familia, lo que puede dificultar la adopción de este tipo de estrategia. Bueno, ahora bien, hay algunos malentendidos comunes en el aula invertida, pero pues que tenemos que de alguna manera verlos como unos desafíos importantes para poderlo tener, que es más que ver videos, el aula invertida implica interacción y aplicación del contenido y no solo es la visualización. El rol del docente es fundamental, actúa como un guía y facilitador y no es reemplazado por estos materiales o recursos de aprendizaje. La adaptabilidad a la tecnología. La tecnología puede implementarse en diversos contextos y con diferentes recursos, que es una de las ventajas. La efectividad para todos, es decir, se puede personalizar para atender diversas necesidades y los diferentes estilos de aprendizaje que son maravillosos. Y la metodología flexible. El aula invertida se adapta a todas esas necesidades específicas de los estudiantes. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de esas estrategias del aula invertida, ya para finalizar, queremos tener en cuenta estas 5 estrategias importantes. La primera, evalúa las necesidades de los estudiantes. Permite identificar esas necesidades importantes para poder tener una mejor integración. Comenzar con pequeñas experiencias, de a poco, actividades en el aula para familiarizar a los estudiantes y que poco a poco vayan conociendo este tipo de método. Diseñar contenidos accesibles, es decir, crear materiales que sean atractivos, fáciles y sobre todo amigables para el aprendizaje en la casa. Fomentar la retroalimentación, el feedback es supremamente importante entre todos, que haya un proceso continuo durante las actividades de clase, lo que se entendió, lo que no se entendió, cómo podemos pues de alguna manera fomentar ese tipo de diálogos. Y por último, reflexionar sobre las prácticas, es decir, evaluar y ajustar las prácticas docentes. A veces quizás de pronto lo estamos haciendo bien, no tan bien, que debemos mejorar. Como todo este proceso de acción de mejora para tener una efectividad mucho más profunda en el aula. Bueno, muy bien. Como conclusión, quiero compartirles que pues ambos modelos presentan ventajas y desventajas que pueden ser consideradas en función del contexto educativo, los recursos disponibles y las características de los estudiantes. Esto es fundamental. El modelo tradicional ofrece una estructura clara y controlada, mientras que el aula invertida promueve la autonomía y la interacción activa. La elección entre uno u otro dependerá pues prácticamente de los objetivos educativos y de las necesidades específicas de los estudiantes.
para poder obviamente apropiarlas y incorporarlas dentro del proceso. A continuación pues están las referencias bibliográficas de donde tuvimos la oportunidad de fortalecer un poco más este conocimiento y asimismo poder extrapolarlo a este recurso pedagógico. Agradecemos a todos ustedes por su participación, por estar pendientes y espero que este video sea muy útil para todos en el proceso de la enseñanza y aprendizaje del modelo tradicional y el modelo de aula invertida. Un gusto. Hasta luego.